Y lo prometimos más tempranito. Vamos a hablar, Gaby, de la situación del INTI y del INTA. Vamos a meternos ahí para entender dónde estamos parados, qué significa el INTI, para que se entienda, se termine de entender a trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Eso significa el INTI, que obviamente ya el estado de alerta que tenían prácticamente desde que asumió Javier Milei, bueno, ahora se materializa, se concreta por el decreto que mencionábamos, el 461, que confirmó que el INTI, entre otras instituciones, en este caso se va a convertir en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, que a su vez depende del Ministerio de Economía. O sea que el INTI, para no hacer demasiado quilombo, va a depender ahora, o depende a partir de hoy, de este decreto del Ministerio de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde el estatus que tenía anteriormente, que era un instituto, un organismo descentralizado, o sea que podía tomar sus propias decisiones, autárquico y autónomo. Esto lo venía diciendo Federico Sturzenegger, o sea, lo que estaban esperando finalmente, no es que estaban esperando sentados, lo que vemos es que todos los trabajadores y trabajadoras vienen advirtiendo que esto iba a suceder, por eso vemos permanentemente desde hace algunos meses que cada tanto salían a cortar ahí la General Paz, cosa que está pasando ahora y que ahora en un ratito lo vamos a mostrar, pero esto lo venía sosteniendo. A mí me parecía que es interesante repasar cuál era el pensamiento que tenía hace muy poquitos meses Federico Sturzenegger acerca de el INTI y sobre todo de los trabajadores, pero básicamente de cuál era el rol que cumplía el INTI y que tiene a su criterio que dejar de instruir. Se llaman organismos descentralizados. ¿Cuál es la característica que tiene un organismo descentralizado? Que puede cobrar. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja. Porque si vos sos parte de la administración pública central, vos no cobrás, ¿correcto? Sos parte, sos una dependencia. Cuando podés hacer caja, vos podés, contratar gente, expandir, aumentás. Estamos hablando de unos 40 organismos del Estado. Después vienen una serie de organismos de economía, que es un poco entre los que, por ejemplo, estaría el INTA y el INTI. El presidente nos exige seguir con la motosierra. Acordate, el presidente dice más motosierra. ¿Qué te dice, Federico? ¿Meterle la motosierra? A full. A full. Pero te quedan 40 días de motosierra, ¿no? ¿Cómo es eso? No. Lo que nos quedan los 40 días es para usar las facultades delegadas para rediseñar estos organismos que están a veces por ley diseñados como organismos descentralizados. Bueno, nosotros lo podemos desconcentrar. Esto era lo que decía, era obvio que le quedaban muy pocos días en ese momento cuando se hizo esa entrevista, pero me parecía interesante ver cuál es el mecanismo. Son todos organismos que en algunos casos, es verdad, facturaban. ¿Por qué? Porque el INTI le da servicio a un montón de empresas privadas, a un montón de municipios, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué se quieren quedar con esa caja? Claro. Y no dar ningún tipo de explicación, porque ustedes piensan que el Ministerio de Economía va a empezar a informar en qué se gasta la guita, si es que supuestamente pueden seguir haciendo convenios, el INTI. Bueno, hoy nuevamente están protestando, los trabajadores están haciendo un ruidazo en las instalaciones. Estas son imágenes de hace un ratito nada más. Están cortando la General Paz para visibilizar la situación. Ayer también lo hicieron, estaba ahí Aguiar, que, un poquito los cagaron a palos, como siempre, como suele pasar. Hasta ahora no tenemos información de que eso esté ocurriendo. Sí, por supuesto, es bastante caótico el tema del tránsito ahí en la General Paz. Fuimos a buscar nosotros a una de las trabajadoras del INTI, que se llama Yamila, y nos hablaba acerca del INTI, sobre todo de qué es lo que quieren hacer y de lo que significa el INTI. Decidimos cortar la General Paz. Esta decisión fue votada en una masiva asamblea que hicimos, donde fuimos informados por un grupo de compañeras y compañeros que asistieron a la Secretaría de Industria, que la decisión del ministro Sturzenegger es centralizar el instituto, lo cual implicaría todo un recorte para el organismo, no solamente de personal, sino también de sus tareas y de sus funciones. El INTI fue creado en 1957 y es autárquico y autónomo.
bueno, esa autarquía y autonomía le permite poder generar fondos y administrarlos de manera que cumpla con las funciones para atender al sector productivo, el sector industrial. Un proceso de centralización implica no solamente no poder dar estos servicios, sino fundamentalmente todo un recorte de distintos sectores que pasarían a centralizarse en el Ministerio de Economía. Nos dijeron que el decreto iba a salir entre el día de mañana y el lunes o martes que viene, y por eso nosotros planteamos un rechazo contundente y repudiamos esta decisión inconsulta por parte de un ministro que además nunca visitó ni conoce qué es lo que hace este importante instituto de ciencia y técnica. Salió hoy martes, efectivamente, tenían buena data. Vamos a ir mostrando quiénes están de acuerdo con esto o quiénes no están de acuerdo con esto. En principio, alerta spoiler, no hay nadie de acuerdo con esto, salvo el gobierno nacional. Miren, el Consejo Directivo del INTI, a través de un comunicado, también rechazó esta maniobra de Sturzenegger. Lo que plantean es que el INTI no va a poder acreditar ahora sus servicios de certificación, firmar convenios de transferencia tecnológica, establecer contratos de desarrollo, formalizar acuerdos de asistencia técnica y proteger su propiedad intelectual a través de patentes, de modelos de utilidad, de derechos de autor y otros instrumentos legales que viene utilizando hace muchísimos años el INTI. Y además incapacita esta vinculación con el entramado productivo, que es muy importante, productivo y tecnológico nacional. Compromete, por supuesto, su rol estratégico, porque hay una pregunta que hay que hacerse. Al hacer un instituto, digamos, un organismo descentralizado, autárquico, autónomo, que tiene además un directorio colegiado entre un montón de gente. Esto no tiene que ver con, o sea, si vos esto lo ideologizás, claramente la gente va a pensar que, bueno, ahí estaban todos los de la cámpora y cobraban guita, lo que querían. No, muchachos, esto tenía un directorio colegiado donde participaba un montón de gente de diferentes posturas ideológicas, científicas, del Poder Ejecutivo, pero también de las empresas privadas. Es decir, esto funcionaba de esa manera y entre todos se tenían que poner de acuerdo qué era lo que iba a hacer el INTI, a quién iba a prestar apoyo. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién va a tomar esa decisión? El Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional de turno, que va a poder direccionar qué es, a dónde tiene que apuntar el INTI, a qué empresa privada puede, por ejemplo, beneficiar con algún tipo de desarrollo. Se entiende por dónde va la cuestión, ¿no? Bueno, también hubo un fuerte respaldo del sector privado. Ahí ya teníamos Consejo Directivo del INTI. Ahora les presento al sector privado. Ahí vemos un tuit que mencionaba la gente también del CONICET, de la Mesa Federal Científico-Tecnológica, que dice que cerca de 3.000 actores del ámbito industrial, científico y tecnológico están expresando su preocupación sobre lo que implica que el INTI pierda su carácter descentralizado y federal, porque además el INTI, como el INTA, está en todo el país. Fuimos a hablar con el ingeniero Pablo González Taboas, que es especialista en ensayos no destructivos del Centro de Mecánica del INTI, sobre también la importancia de este organismo. El INTI es un organismo público que se caracteriza por ser un organismo dedicado al desarrollo y la transferencia de tecnología a la industria del país. Es por eso que el INTI tiene laboratorios específicos, personal especializado, plantas pilotos y una estructura que no es la de cualquier organismo público. Esto lo necesita para poder prestarle servicio directamente a la industria de nuestro país. La estructura descentralizada del INTI lo que también permite es que la propia industria para la cual trabaja el INTI pueda participar de las decisiones que se toman, qué temas avanzar, en qué investigaciones desarrollar, en qué asistencias técnicas brindar. Si se pierde la descentralización del INTI, se va a perder esa capacidad de estar en diálogo constante con la industria y con las necesidades que tenemos. Nuevamente, insistimos en esto. ¿Quién dice cuáles son las necesidades, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son a las que el INTI apoya muchísimo con esta transferencia tecnológica, cosa que las propias empresas, las pymes, no podrían hacer per se? Entonces, ¿a dónde apunta el desarrollo de un país? Bueno, justamente es donde se apuntala, donde se quiere hacer esa transferencia tecnológica. Eso ya no lo va a hacer más este directorio colegiado del que hablábamos, sino el Ministerio de Economía.
en este caso Caputo, sí. o el ministerio o el ministro de Economía de turno, porque si esto, digamos, persiste en el tiempo, bueno, estaremos a merced de lo que decida un gobierno, básicamente. Un poco más, escuchémoslo a Pablo acerca de lo que significa la centralización, dejar de ser descentralizado este organismo. Si al INTI se los centraliza y se lo pasa a una estructura ministerial, eso va a complicar el mantenimiento y el sostenimiento de las capacidades especiales que tiene el INTI, no solo desde su personal especializado y con un convenio de trabajo específico definido en investigaciones, en desarrollo profesional, sino también en el mantenimiento de laboratorios reconocidos internacionalmente. También la posibilidad de prestar servicios y firmar convenios con otras empresas de cualquier parte del mundo, como hoy mismo lo hace. Esas capacidades se perderían porque pasaríamos a la estructura central del Estado. Significaría que muchos procesos se burocraticen y eso iría en contra de lo que es la gestión y el funcionamiento de muchas acciones que tiene el INTI, referido por ejemplo a ser un ente que está auditado por otros entes externos o ser un ente que tiene que responder a demandas específicas de otros países. Entonces, el INTI no es una oficina cualquiera del Estado, tiene una estructura compleja que necesita una organización particular. Plantear la centralización del INTI, sacarle su carácter de organismo descentralizado y autárquico, es desconocer totalmente el funcionamiento del INTI. Pero eso no sería lo peor. Me parece que esta decisión lo que hace es desconocer totalmente las necesidades del sistema productivo argentino. Eso es lo que está demostrando esta decisión de Sturzenegger. Bueno, y otra cosa importante que lo vemos que sucede con otros organismos que están empezando a desguazar, que es que lleva mucho tiempo formar especialistas para que puedan formar parte, digamos, de la conversación de lo que se hace dentro del INTI, igual que el INTA. Y cuando se va uno, no solo se pierden conocimientos técnicos, sino también experiencia acumulada que es irreemplazable, que cuesta muchísimo. Por eso la destrucción, finalmente terminamos diciendo que es total. Y es ideológico el argumento del gobierno de que el instituto tenía una estructura sobredimensionada y vocación por imponer controles que obstaculizan el desarrollo de la producción nacional. Fíjense lo que ponía hace unos días nada más Sturzenegger en un tuit, ¿no? Decía, hizo un posteo que tituló Chau INTI obligatorio, donde explica que se elimina la obligatoriedad de un certificado que daba el INTI con el tema de las pilas. ¿Vieron que se armó quilombo con eso? De las pilas que entran al país, porque nosotros no fabricamos pilas, las importamos, ¿no? Entonces, que por ley le exige que las pilas y las baterías tengan bajo contenido de metales contaminantes y que cumplan ciertos estándares de calidad como tiempo de descarga. Entonces había un certificado del INTI. Bueno, a Sturzenegger no le gustaba. No, Era claro. una regulación de mierda. Y bueno, y la contestación que ponemos acá de Ernesto Resnick me parece fabulosa, por eso la traje. Que dice, la soberbia, desinformación y malicia técnica de Sturzenegger de burlarse de regulaciones que se hacen en todo el puto mundo. Enojadísimo, Ernesto. Haceme caso, anda al ChatGPT y preguntale si hay regulaciones para importar pilas en Alemania. Obvio que hay, muchas. Y sí hay reglas porque, por ejemplo, una batería defectuosa puede explotar e incendiarte la casa. Claro. ¿Quién crees que debe controlar y aprobar que sea confiable y segura? ¿El INTI o Marcos Galperín? Dice Ernesto con una claridad asombrosa, como siempre. Dice, Por suerte Sturzenegger imagino que no le respondió porque hubiera dicho Marcos Galperín. me imagino que sí, me imagino que sí. Dice, dejate de joder, basta de propagandas para idiotas, Federico Sturzenegger directamente. Y otro director, ex director del INTI, explicaba también algo que me parecía interesante en relación a esto que, por ejemplo, el país entraba en juguetes con pilas viejas. Y era una forma de descartar residuos de otros países. Claro. Por eso es importante lo del INTI, porque se revisaban esos. O sea, otros países dicen, ¿qué hacemos con las pilas? Bueno, esto es desecho. Claro. Y saben que hay una guerra con el tema de la basura, de ese tipo de basura, importantísima en el mundo. Entonces, ¿qué hacían? Te mandaban juguetes y te metían pilas que ya no usaban. Y era una forma de descartar. ¿Quién estaba ahí atrás? El INTI. Bueno, para ir terminando, me parece importante, a ver si lo armamos esto de esta manera. Es
una partecita nomás de todo lo que hace el INTI, pero es para que terminemos de entender, porque yo sé que a veces es complejo tratar de explicar, nosotros a veces nos cuesta entender qué es el INTI, qué es el INTA, para qué sirve, por qué es una pelotudez todo lo que están diciendo y por qué es ideológico. Algunos de los puntos donde es importante que exista el INTI. Por ejemplo, los surtidores de nafta los verifica el INTI, para que no te caguen, para que te carguen lo que corresponde. Las balanzas de los supermercados están verificadas por el INTI, no mismo, para que no te caguen. Los juguetes plásticos de tus hijos, los que les compras a tus hijos, están controlados por el INTI. ¿Para qué? Para que no contengan sustancias tóxicas. Muchos productos para celíacos que hoy se venden en los supermercados fueron desarrollados en las plantas pilotos de desarrollo del INTI. Y a partir de ahí, esa transferencia tecnológica se da a las empresas privadas. Los radares que controlan la velocidad, verificados por el INTI. ¿Para qué? Para que no te caguen. No te digan, ay, ahí te pasaste, te voy a cobrar una multa. Los municipios, muchos municipios, que buscan resolver problemas específicos, por ejemplo, de residuos, bueno, ahí están haciendo convenios con el INTI para que puedan desarrollar y ser asistidos por una institución muy importante que desarrolla alguna tecnología en virtud del desecho de los residuos. Elementos de seguridad de los automóviles, homologados por el INTI. Las personas que padecen de discapacidad visual pueden usar una aplicación para reconocer la denominación de los billetes que ¿saben quién la desarrolló? El INTI. Las pinturas que aplicás, que le pones a la habitación de tus hijos, fueron controladas por el INTI. ¿Para qué? Para asegurarte que no tengan plomo. Estos son algunas de las aplicaciones, algunos de los puntos importantes en los que está metido y es importante el INTI. Muchos tienen que ver con la seguridad, muchos tienen que ver con la transferencia tecnológica para tratar de hacer un poco más viable la vida de la gente. Entonces, ¿qué significa que esto ahora deje de ser autárquico y descentralizado? Que va a haber solo un grupito de personas que responderán a sus propios intereses y que van a decir a dónde va todo ese desarrollo tecnológico que tanto costó crear a través del Instituto Nacional de Tecnología. Completísimo. Muchísimas gracias, Gaby Derelisi, por este recorrido. Otra de las decisiones motosierra, desarme total del Estado en manos del gobierno de Javier Milei. 6 minutos para las 12. Portate bien. De 9 a 12. Carla Pelliza en las mañanas de Re.